Terminás el día agotado. Hoy hiciste de todo, pero al revisar no avanzaste mucho y poco salió bien. El multitasking se volvió en un cuello de botella. Más actividad, menos resultados. Más velocidad, menos presencia. ¿Será que por estar tan ocupados estamos desenfocados? Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Timo y Nati Podcast. Estamos en el episodio número 51 y es un placer poder compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Nati? Qué lindo volver a encontrarnos una semana más. Hoy vamos a hablar de... Vamos a hacer una pregunta y es si estamos ocupados o enfocados. Hoy, ¿cómo estás? Yo vivo ocupada. Este episodio a mí me va a autopredicar. Porque, nada, tengo como esa tendencia a llenarme de actividades, así que, nada, soy alguien que lo sufro a diario y que cada día me esfuerzo en no llenarme de cosas, sino enfocarme en lo que realmente necesito hacer y Dios me pide que haga. Así que, nada, nos autopredicamos nosotros con este episodio, pero espero que también a vos te sirva, que estás del otro lado. Seguramente si te pasa lo mismo, si sentís que las horas del día no te alcanzan, este episodio es para vos. Bien, y estamos en la serie Soy Discípulo, así que todos somos discípulos de Cristo y tenemos que ver si estamos realmente enfocados o si estamos todo el día ocupados y nunca tenemos tiempo de hacer o hacemos y quizás no es lo más productivo. Totalmente, y creo que está bueno el arrancar así diciendo esto, nosotros dos caemos como en esto de llenarnos de actividades y está bueno el que ustedes también sepan que los que estamos del otro lado a veces o compartiendo una palabra o enseñando, no es que estamos inmunes a todo o ya tenemos todo superado. Todo el tiempo tenemos como discípulos que tener esta actitud de querer mejorar, aprender, escuchar consejo, ir puliendo cosas que tenemos que pulir en nuestra vida. Entonces, bueno, nada, no lo enseñamos o hablamos desde la superación, sino desde, estamos en el mismo proceso aprendiendo. Sí, el proceso y el aprendizaje es el mismo para con todos. Así que, bueno, igualmente, vivimos en un mundo. En el episodio anterior hablábamos sobre los ídolos modernos y hablábamos de las tecnologías y cómo las redes sociales, el teléfono y todas esas cuestiones nos llevan a poder vivir de esa manera, ¿no? Como hiperconectados, pero desconectados a la vez y querer estar pendiente de todo. Que ¿cómo es? FOMO es la palabra que se utiliza para eso. No querer perderse nada. Nos lleva a perder el foco, ¿no? A no estar enfocados, a no ser intencionales, a no hacer las cosas con propósito, como también nos enseña la Biblia. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, que en el mundo también se conoce como el multitasking, ¿no? Hoy muchas personas y muchos discípulos somos multitasking, somos los drupi, diríamos en la antigüedad, estaban en todos lados, los figuretis. Drupi, no. Sí, bueno, Drupi era un dibujito de una época. Si conocen a Drupi, pongan ahí un apoyo, por favor, así no me siento tan viejo. Y vivimos de esa manera, ¿no? Queremos hacer mucho y creo que esto se potenció después de la pandemia. Después de la pandemia, el multitasking como que generó primero como que se implementó mucho más y cada vez buscaban personas multitasking que puedan hacer muchas cosas a la vez, muchas tareas al mismo tiempo. Pasaba en pandemia que trabajábamos de manera remota, entonces estábamos en reuniones, los que tenían hijos atendían a sus hijos, hacían la tarea todo al mismo tiempo, limpiaban la casa mientras seguían trabajando. Y bueno, la ciencia en todo este tiempo también fue investigando un poco, hay todavía muchas cosas que se están investigando todavía, pero
mucha de lo que se dice es que justamente el cerebro se divide para poder hacer tarea y por eso pasa lo que pasa, que vamos a ir viendo qué dice la palabra de esto. Y esto no es tan diferente dentro de la iglesia, puertas para adentro, ¿no? Muchas veces nos encontramos haciendo un montón de cosas en la iglesia con buenas intenciones, pero que al no poner foco terminan diluyéndose, no siendo efectivas. Entonces, también vamos a hablar un poco de eso, de cómo trasladamos este multitasking que se vive hoy en el mundo actual a la iglesia y hasta lo queremos espiritualizar, ¿no? Y Sí. lo mencionamos como si fuera algo espiritual y realmente es algo que nos desgasta. Entonces, bueno, nada, vamos a arrancar de lleno con el tema. Bien, vamos a arrancar con Éxodo capítulo 18, versículo 14, para ir arrancando. Bien, Éxodo. Capítulo 18, versículo 14. Dice así. ¿Hasta qué versículo? El 14. Solo el 14. Sí. Dice, cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Qué suegrazo que se mandó Moisés. Sí, y una de las cosas que por ahí vemos, lo que provoca a veces el multitasking es que genera un cuello de botella. Cuando nosotros somos multitasking o hacemos muchas tareas al mismo tiempo, tenemos mucho activismo, tenemos que estar en todas las áreas, vamos a ponerlo en un margen eclesiástico acá. Jetro le estaba diciendo a Moisés, ¿por qué querés hacer todo solo? Una persona que está ocupada todo el tiempo es porque quiere hacerlo todo solo y eso es un peligro. Primero para uno porque te desgastás, porque te agotás muchísimo y después para las otras personas porque tienen que esperar a que vos tengas un tiempo para dedicarle. Y como discípulos muchas veces caemos en esto de querer hacer todo nosotros y es un error porque no logramos hacer foco y no es efectivo nuestra tarea. Y acá él le dice, ¿por qué te esforzás en hacer todo solo? ¿No? Porque el hacer todo solo implica un esfuerzo extra que desgasta muchísimo. O sea, Jetro no es que lo decía porque no veía a Moisés siendo capaz, sino que decía, che, te vas a agotar vos y vas a agotar al pueblo de esta manera. Sí, y creo que a veces no nos damos cuenta de que queremos hacer todo. Y el problema de Moisés acá era que él estaba poniendo una traba para que el pueblo, no lo hacía intencional, obviamente, no lo hacemos porque nos consideramos mejores, sino quizás porque nadie nos tuvo la gentileza de decir, che, te estás equivocando acá, estás generando un agotamiento innecesario. Y esta es una de las claves del multitasking, ¿no? De las personas que quieren hacer todo. El agotamiento es muy grande. Querer hacer todo te desgasta y lo peor de todo es que es muy probable que no avanzás. Es muy probable que vos pasás un día, no sé, hay situaciones en el trabajo que yo siento que estuve todo el día a full haciendo un montón de cosas y cuando voy a mi lista de tareas que tenía que hacer en el día veo que no avancé en la mitad y ya mi día se estaba terminando. No sé si te pasó en algún momento, pero el no saber tener un equipo, el no saber delegar, el no saber decir no, justamente, a veces nos lleva a este agotamiento. Y qué bueno es poder tener una mirada externa, porque a veces nosotros en la vorágine, en el día a día, no nos damos cuenta de que estamos así como a full y está bueno la mirada de otro como Jetro,
que te dice, che, pará, te veo como hace poco, Agotada. alguien me dijo, te veo acelerada. Y si bien yo es algo que ya lo sabía, pero a veces el escucharlo de afuera hace como que uno reflexione un poco más, ¿no? Entonces, también está bueno poder tener esas miradas externas que nos dicen, che, ¿cómo me ves? ¿Cómo? Y porque se nota, cuando estamos como pasados de rosca, se nota. Sí, y algo que a veces confundimos mucho y siendo discípulos y cuando arrancamos en las cosas de Dios, es que pensamos que cuanto más actividad, mayor compromiso. Ujú. Y eso es un error. El compromiso no se mide con la actividad, el compromiso se mide con la santidad y con la entrega a Dios. Nosotros no estamos en la iglesia para entregarle actividad a Dios, estamos en la iglesia y estamos con Dios y en el camino de Dios para entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Después tenemos que ver bien qué hacer y de qué manera, porque tener muchas actividades, tener muchas responsabilidades, a veces nos vuelve irresponsables porque no Porque no terminamos llegamos o no cumpliendo con las llegamos con cosas. todo. Entonces llega un momento en donde nosotros tenemos que sentarnos y pensar bien, ¿estoy enfocado o estoy ocupado? ¿Estoy siendo efectivo? ¿Estoy siendo intencional en lo que yo considero o en lo que Dios me dijo que me va a usar? Porque también pasa eso, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas, pero ninguna de las cosas que hacemos aportan al reino de Dios y al llamado que tenemos en Dios o a la visión que tiene la iglesia en conjunto. Entendemos también que hay momentos y momentos donde a veces se requiere quizás un poco más porque quizás no tenemos gente, pero hay veces que nos vemos haciendo muchas cosas teniendo personas que lo hacen o que lo Sí. pueden hacer y que incluso hasta lo hacen mejor que nosotros. Bien, entonces podemos ver ahí y vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice así. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Bueno, este versículo lo leímos hace algunos episodios atrás, ¿no? Sí, pero creo que es muy acertado para que nosotros podamos entender que no tenemos que hacer todo. No hace falta que hagamos todo. No tenemos que ser el hombre orquesta. Tenemos que aprender que hay cosas que no vamos a poder hacer, pero lo más importante de esto es entender qué es lo que tenemos que hacer, porque eso fue lo que le dijeron los discípulos. A ver, no está bien que nosotros estemos haciendo esto porque no podemos hacer lo que se nos fue encargado. Y creo que cuando nosotros caemos en el activismo es porque no sabemos realmente para qué estamos llamados. Cuando vos tenés un llamado marcado, vos vas a priorizar tu llamado por encima de las otras cosas y no vas a estar agarrando todas las tareas que nadie quiere hacer porque te termina agotando y no termina siendo efectivo. Entonces, aprender a ser enfocados, yo creo que es parte de un buen discípulo de Cristo. Uh-huh. Saber cuál es tu asignación, identificar para qué Dios te trajo y qué es lo que Dios quiere hacer con vos en este tiempo, en este momento. Creo que eso es fundamental para nosotros. Sí, y creo que nuevamente ya lo hemos mencionado, pero a veces cuando iniciamos algo quizás lo tenemos que hacer todos nosotros, pero a medida que va creciendo, como fue el caso de los apóstoles, que la iglesia se multiplicaba, iba creciendo en número, ya se dieron cuenta que no podían hacer todo ellos solos porque se iban a desenfocar. Entonces tenían que ocuparse de lo que les correspondía a ellos y para eso levantar a más personas, porque si no también lo que pasa es que no permitimos que otros crezcan, ¿no? Justamente hoy creo que te comenté un poco que había leído de un pastor que se hizo como una especie de clonación con IA para poder seguir dando sermones y atendiendo a las personas.
Cuando él no podía. Cuando él no podía porque estaba agotado. A ver, yo creo que lo ideal y lo lógico sería que levante discípulos y no que una máquina haga lo que él debería estar haciendo o que alguien que él formó debería estar haciendo. Pero a veces creemos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo puede hacer de la mejor manera como nosotros lo haríamos. Y eso es un error. Justamente la función de cuerpo es que lo que yo no tengo lo tiene Nati, lo tiene otra persona y de esa manera se enriquece el cuerpo teniendo distintas miradas de una situación, pudiendo debatir cuando hace falta y llegar a una conclusión en conjunto. Entonces, no hace falta que estemos en todo. Y está bueno que se levanten otras personas a hacer lo mismo que nosotros de una manera diferente para que nosotros aprendamos y podamos ver, che, de esa manera también está buena cómo se hace. Sí, totalmente. Y de hecho, si hablamos un poco de los órganos del cuerpo, nosotros tenemos 2 riñones. ¿Podemos funcionar con uno solo? Sí, pero se sobrecarga, se puede llegar a enfermarse ese único riñón. Entonces las personas que, por ejemplo, tienen un riñón, tienen que cuidar extremadamente de que el riñón que queda solo no se sobrecargue que no esté todo el tiempo trabajando y se agote en algún momento. Sí. Entonces, mejor tener 2 y que funcionen y que eso genere el no agotamiento. Bueno, en el cuerpo de Cristo pasa lo mismo. Si podemos hacer 2 lo mismo, buenísimo, eso aliviana la carga. Entonces no es que alguien y no es competencia, ninguno de nuestros 2 riñones, los que tenemos 2 riñones, anda pensando que el otro riñón le está compitiendo. No, trabajan en equipo para no agotarse y llegar a la mayor cantidad de edad con los riñones sanos. Entonces acá pasa lo mismo. ¿Por qué creemos que quien hace algo igual a nosotros es competencia? No. Nos aliviana la carga, llevamos a más personas, hacemos más cosas con menos esfuerzo. Creo que tenemos que cambiar nuestro concepto de cuerpo de Cristo, de iglesia, y entender que no estamos compitiendo, estamos ayudándonos, colaborando entre todos para que cada vez más personas conozcan de Cristo y nosotros estemos menos agotados. Bien, entonces el primer punto es el peligro de hacer todo solo o de querer hacer todo solo. El segundo punto es demasiada actividad produce confusión y esterilidad. Eclesiastés capítulo 5 versículo 3. Dice así. Demasiada, parecido a lo que leías recién, ¿no? Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Demasiada actividad trae pesadillas. ¿Cuántas pesadillas tuvimos por estar a full? Bueno, vos no, creo que no. vos no aplicás. Vos tenés una vacuna antipesadilla. Me desmayo y no sueño nada. Pero no sé si alguna vez le pasó de que a estar tan... Sí, la mente como que sigue trabajando. Tan pasado y no poder dormir. Me han pasado noches en donde no podía dormir y me despertaba pensando en cosas que tenía que terminar. Hace un tiempo estuvimos con un proyecto muy grande en el trabajo, el cual me despertaba por las madrugadas y pensaba en cosas que me habían quedado pendientes y decía, esto lo puedo hacer de esta manera. Como que mi mente estaba tan sobrecargada que me generaba este despertarme, no eran pesadillas, pero sí como que, sí. Me provocaba el no poder dormir. No, o por ejemplo, yo, no, como dijo Timo, no sueño nada y duermo muy bien, pero algo que me pasaba o me pasa cuando suelo pasarme de rosca con actividades es que me levanto y lo primero que digo es, estoy cansada. Que de hecho una vez vos me hiciste dar cuenta de decir, cada vez que te levantas decir que estás cansada y realmente duermo muy profundo, pero claramente mi cuerpo no se termina de relajar, ¿no? Porque uno está como pensando en todo lo que va a hacer durante el día. Entonces creo que es importante escuchar también al cuerpo, sí. ¿No? Es como, me estoy llenando de actividades que, insisto, uno se tiene que dividir entre la iglesia, la casa, el trabajo, la familia. Entonces, tenemos que saber generar un equilibrio y creo que este es nuestro mayor desafío en estos tiempos de tanta velocidad y es poder lograr un equilibrio. Y saber elegir qué actividades hacer.
porque si no podemos caer en esto, ¿no? Si nosotros no sabemos elegir a qué colectivo subirnos, vamos a terminar en cualquier lado. Entonces tenemos que ser específicos, tenemos que tener claridad, a ver cómo vamos a manejar nuestros tiempos y qué actividades vamos a asumir. Después, un poco más adelante, también tenemos Mateo capítulo 13, versículo 22. Entonces acá podemos ver que el exceso de movimiento no produce paz, o sea, produce ansiedad, nos mantiene la vida agitada, y el cerebro no termina de, de poder encontrar calma, ¿no? Como que tu cerebro nunca para. ¿Qué dice Mateo? Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Bien, acá podemos ver que cuando estamos muy preocupados por situaciones de la vida, cosas que pasan, que es justamente lo que nos sucede cuando tenemos mucha actividad, ¿no? El versículo anterior que leíamos decía, demasiada actividad trae pesadillas. El demasiada actividad no te permite hacer foco, o sea, lo único que logras es estar todo el tiempo pensando en esas actividades. Y lo que hablábamos es que un discípulo multitarea, puede escuchar la palabra, puede estar en los discipulados, puede hacer muchas actividades, pero no puede dar fruto. Porque la semilla cuando llega no entra al lugar, no consigue lugar en donde hacer raíz en el corazón. Entonces muchas veces pensamos que con nuestra actividad demostramos compromiso, pero no es así. Con nuestra actividad solamente nos sobrecargamos y no terminamos haciendo foco y dando fruto, que es lo que la palabra quiere hacer en nosotros. Y que ese es el objetivo, ¿no? Como producir fruto en cuanto a nosotros, a nuestra vida, de tener el fruto del Espíritu y también de hacer la voluntad de Dios y que más personas lo conozcan. Sí, para que la semilla produzca fruto en nosotros, tenemos que dedicarle tiempo, de escucharla, de escudriñarla y de ponerla en práctica. Entonces, de otra manera, cuando estamos haciendo muchas cosas como Marta, caemos en el engaño de que estamos siendo comprometidos cuando realmente lo que estamos haciendo es muchas cosas. Sí, de hecho, cuanto más ocupados estamos, a veces tenemos como menos tiempo para lo que Dios nos pide. Algo que nos dice la Biblia es no solamente leer la palabra, sino meditar. Salmos todo el tiempo habla de meditar en su palabra. Entonces va más allá de un simple acto de leer, ¿no? Y a veces cuando estamos súper ocupados, me incluyo cuando estoy llena de actividades, bueno, sigo con mi objetivo de leer la Biblia, pero la leo mientras estoy en el transporte público, la leo un ratito antes de quedarme dormida la noche y solamente es leerla y no estoy cumpliendo con la palabra que hablaba de meditar, de tomarme el tiempo, de escuchar lo que Dios me quiere hablar a través de esa palabra. Entonces, fíjate cómo perdemos un montón de cosas por llenarnos de actividades. Y después a veces nos preguntamos por qué Dios no hace cosas, por qué Dios no genera cambio en nosotros, por qué no podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, y después deberíamos pensar, ¿no? Che, ¿qué tiempo le estoy dedicando y de qué manera estoy invirtiendo mi tiempo cuando leo la palabra, ¿no? Si está cayendo entre espinos, así como acá, o si está cayendo en tierra fértil. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a leer Lucas, capítulo 10, versículo 41 y 42. Y el último punto es entender que a veces solo una cosa es necesaria. Y de eso se trata el foco. El foco tiene que ver con que una cosa a la vez. Y vamos a ver qué dice. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. El problema no es el servicio. El problema no son las actividades. El problema no es que querramos hacer y servir a Dios.
El problema es cuando eso ocupa el lugar de nuestra vida, todo nuestro tiempo, y perdemos la capacidad de poder estar en el lugar correcto, en el lugar que tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer, porque Dios no nos llamó a hacer 1000 cosas, nos llamó a cumplir su palabra y que nosotros podamos entender cuál es esa asignación. Creo que es fundamental. Hoy, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo? Y creo que este es algo que nos indica, ¿no? Cómo estamos. Si por el hacer me saca tiempo de buscar y escuchar a Dios y meditar en su palabra y disfrutar de Él, eso tiene que ser una alarma para nosotros. Yo hace un tiempo, en una reunión que teníamos todas el servicio asignado a diferentes personas, y hubo una persona que la vi queriendo servir en diferentes lugares. Entonces me acerco y le digo: fulanita, no hace falta que hoy sirvas porque ya tenemos todos los lugares ocupados, ya hay gente para hacerlo. Vos disfrutá de la reunión, adorá a Dios, conectate con Dios, le dije. Y me miró como, ¿Qué es eso? ¿qué te pasa? Y me dice: no, pero yo prefiero servir. Entonces a mí eso me generó una alarma de que esta persona no sabe disfrutar de tiempos con Dios, de intimidad, de adoración, de búsqueda, no lo disfruta, simplemente está acostumbrada a estar en algún servicio ministerial, y eso para mí fue una alarma, y mirándolo desde afuera sobre ella, pero también quizás a veces esto puede ser una alarma para nosotros, ¿eh? Si me elijo servir antes que disfrutar de estar a los pies de Jesús, eso es algo que es una alarma para mí, porque no puede estar el activismo por encima del disfrutar de Cristo. Sí. ¿No? Y creo que esto es importante porque muchas personas caen en esto, hemos caído en esto, y creo que no tenemos que olvidarnos lo que dijo Jesús. María se quedó con la mejor parte, que es entender cuándo hay que hacer cosas, porque la Biblia nos llama a trabajar para su reino, nos llama obreros, es decir, que Dios busca de nosotros un servicio, pero sin embargo también Jesús nos enseña de lograr el equilibrio que pudo tener María, que no es que era una vaga, que no es que era pasiva, sino que entendía que era lo importante en cada momento. Hay momentos para el servicio y es que es necesario. De hecho, la Biblia dice, la tarea es grande y los obreros son pocos, lo dice. Sin embargo, también Jesús dice: elija la mejor parte, como lo hace María, que es en los momentos que hay que estar a los pies de Cristo, que solo suceda eso. Hace un tiempo hablábamos con los pastores y por situaciones que habíamos conversado y demás, y una de las propuestas que había surgido ahí era: che, ¿qué pasa si a algunos servidores les sacamos el servicio por un tiempo? Como para probar a ver en dónde están nuestros corazones, incluso nosotros, porque a veces estamos tan acostumbrados y nuestro cerebro está tan seteado a funcionar en relación a actividades organizacionales y no al disfrutar la presencia de Dios, sino al entender qué hacer en cada momento y no al vivir el Evangelio en la plenitud y en el disfrute. Hay el que hace indolentemente, ¿no? Como que dice ese versículo, que cumplir el propósito de Dios como algo doloroso y una carga, no está bueno, y nosotros tenemos que encontrar el disfrute en la presencia de Dios. Bien, vamos a ir ya finalizando. Ya se nos está acabando el último el versículo que está en Lucas, pero la última parte, 10:42, dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. A veces es simplemente encontrar qué es lo que tenemos que hacer, en qué momento tenemos que hacerlo, y eso es verdaderamente lo que vale la pena. En este caso, estaba hablando Jesús, no había absolutamente sobre la faz de la tierra nada más importante.
María no era una vaga, como bien dijiste, era una persona enfocada. Y ser enfocados, ser intencionales, ser personas que puedan entender lo que Dios quiere en el momento que lo quiere, es lo que necesitamos en este tiempo. No necesitamos hombres orquestas, y esto me lo digo a mí, te lo digo a vos y al que está del otro lado, porque a veces confundimos que activismo es vida espiritual, y no es así. Vida espiritual es aprender a disfrutar de la presencia de Dios y aprender a encontrar en Él satisfacción y plenitud, como lo vimos en algún otro episodio. Así que llegamos al final de este episodio, pero nos reencontramos la semana que viene para seguir aprendiendo a ser mejores discípulos. ¿Qué te parece? Sí, genial. Nos vemos la semana que viene.